Hola preciosas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a Crochet y Tejidos. Hoy les traigo un proyecto muy fácil, muy sencillo de realizar. Quiero compartirles el paso a paso. Antes quiero darle la bienvenida a las chicas que nos acompañan por primera vez, invitarles a que se suscriban a mi canal, activen la campanita. Recuerden que es totalmente gratis. ¿Listo? Así no se pierden ninguno de mis tutoriales. Las chicas que siempre están ahí, mis amores, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Listo? Voy a estar utilizando, mis amores, tijera, un gancho 2.5 milímetros, una pinza de cabello, un adorno y hilo de 2 milímetros de grosor. Voy a estar utilizando estos dos tonos. Como se dan cuenta, es muy poquito hilo el que voy a utilizar, unos 10 gramos aproximadamente. Listo, entonces vamos a iniciar con el paso a paso, mis amores. Y voy a tomar mi color principal, que es este lila, y lo que vamos a hacer es montar 13 cadenas. Listo, nudo deslizado y hacemos 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Bien, ahora voy a tomar lazada y voy a contar 1, 2, 3, 4. En la quinta voy a hacer punto alto. Lazada, me voy a saltar una cadenita y en la siguiente voy a hacer un punto alto solito. Listo, aquí hay dos juntos, acá tengo uno solo. Lazada, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer una V, punto alto, cadena y en el mismo espacio punto alto. Así, una V y un punto solo. Nuevamente lazada, me salto un punto y un punto solito. Lazada, me salto un punto y en este último voy a hacer una V. En total serían 3 V y 2 puntos altos solitos. Así. Bien, ahora vamos a continuar. Voy a hacer 3 cadenas aquí mismo. Y este primer punto de la V que tengo aquí, voy a hacer un total de 6 puntos altos contando las 3 cadenas de inicio. Tengo 2, 3, 4, 4, 5 y el último serían 6. Ahora tomo el siguiente punto alto de la V por aquí. Listo, entro, lo tomo por debajo y voy a realizar 6 puntos altos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos. Me va quedando así. Bien. Y lo voy a cerrar aquí atrás donde tengo el punto solo. Voy a hacer un punto deslizado. Ahí. Y giro mi tejido. Y aquí tengo la siguiente V. Voy a hacer lo mismo. Tomo el primer punto por debajo y punto alto. Nuevamente 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Giro y tomo el siguiente palito de la V, siguiente punto alto y nuevamente repito 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar aquí atrás donde está el punto alto solito, ahí hago un punto deslizado, giro y sobre este
último punto en B que tengo acá, voy a hacer exactamente lo mismo. Tomo el primero y son 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Del otro lado igual. Tomo el siguiente que está aquí y 6 puntos más. 1, 2, 3 hasta tener nuevamente 6 puntos. Y aquí tengo, chicas, mis 3 pétalos o mis 3 escamas, no sé cómo quieran decirle. ¿Listo? Tengo 3 motivos aquí. Ahora vamos para la siguiente vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a cambiar mi tono. Voy a tomar esta hebra blanca, la voy a pasar y el color lila no la voy a cortar. Voy a dejar la hebra ahí porque con esa misma voy a dar la última vuelta, es decir, la tercera vuelta. ¿Listo? Entonces la voy a dejar allí. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a tomar lazada y en el espacio dentro del motivo que hice voy a hacer punto alto, cadena y punto alto. Entonces ya este sería mi punto en B. ¿Listo? Recuerden que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Lazada, aquí donde se ve el punto solito que hicimos por la parte de atrás, lo voy a tomar y voy a hacer un punto solo. Lazada en el siguiente espacio del motivo anterior, punto alto, cadena, punto alto, es decir, un punto en B. Lazada y hacemos lo mismo en el punto solo, tomándolo por dentro. ¿Listo? Un punto solo. Y en el último espacio lo mismo, un punto en B. Y aquí vamos a repetir exactamente lo mismo de la vuelta anterior. 3 cadenas y 6 puntos altos de este lado. 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, una vez tengamos las 6, lo que vamos a hacer es girar y nuevamente lazada tomando el otro punto de la B y voy a realizar 6 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar nuevamente en el punto que está solo, ahí voy a deslizar. Listo, giro y aquí voy a hacer exactamente lo mismo y así vamos a repetir toda la vuelta. 6 puntos altos de un lado, 6 puntos altos del otro y cerramos en el punto solo. Y de este lado lo mismo. Bueno, ya he terminado esta vuelta y es así como me va quedando. Ahora vamos a hacer una última vuelta exactamente igual. Entonces lo que voy a hacer aquí es cambiar mi hebra nuevamente por la lila. ¿Listo? Y ya este tono blanco pues sí lo voy a cortar porque ya no lo voy a utilizar más. Entonces una vez aquí voy a levantar, voy a tomar lazada y voy a ir al centro y voy a hacer un punto alto, una cadena y punto alto. Nuevamente la B. Lazada y el punto que está solo, entro por la parte de atrás y sobre él hago un punto alto. Y así voy a seguir repitiendo esta vuelta y la voy a hacer exactamente como hice las dos anteriores. ¿Listo? Así hasta terminar. Entonces, 3 cadenas y aquí inicio los 6 puntos altos. ¿Sí ven? Es lo mismo que hicimos en las dos vueltas anteriores. Entonces, como ya sabemos, yo voy a continuar aquí y una vez lo tenga listo, les muestro cómo me queda y qué vamos a hacer a continuación. Bueno, ya aquí he terminado, miren, es así como debe quedar y voy a dejar al cerrar una parte bastante larga de hebra y así como hice esta, chicas, vamos a hacer una segunda parte exactamente igual.
¿Ven? Me van a ir quedando así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, con ayuda de una aguja lanera, vamos a hacer lo siguiente. Voy a introducir la hebra y vamos a unir estas dos partes. ¿Listo? Voy a ir tomando de aquí y de este lado y la voy a ir cruzando de tal manera que al final, al llegar al otro extremo, pues me permita encogerlas las dos. ¿Listo? Para que queden cerradas. Entonces, ¿cómo la van a pasar? También va como ustedes quieran, como les parezca mejor cerrarla. ¿Listo? Yo voy a buscar la forma aquí de cerrar mis dos partes. Lo importante es que queden unidas. ¿Listo? Así la voy a ir pasando hasta terminar. Entonces, miren, ya he cruzado. Y lo que voy a hacer es alarla un poco para que ella se encoja aquí en el centro. Entonces, una vez encoja, con las dos hebritas, lo que voy a hacer es pasarlas de esta manera para que me quede grueso aquí en el centro. ¿Listo? Ya esto va al gusto de cada quien. Yo voy a seguir envolviendo hasta que a mí me parezca que ya está bien. Bueno, chicas, y es así como queda mi lazo o mi moño. Si ven, aquí en el centro le voy a colocar mi adorno y por la parte de atrás simplemente voy a pegar mi gancho. ¿Listo? Si quieres utilizarlo para gancho, pero igual puedes utilizarlo para decorar un vestido, para ponérselo una diadema, mis amores. Entonces puede servirte para múltiples creaciones. Entonces, mis amores, no siendo más, espero verlas en un próximo tutorial. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y por supuesto compartir mis tutoriales.